con las preguntas. Muy bien. Si tengo Eh, dudas te puedo preguntar, ¿verdad? sí, claro, yo te digo, lo que yo no quiero es Y que hablar mucho vaya porque bien. ya tomé café y ya no me para el pico. Eh, Ok. Ay, ¿Me papá. puedes dar tu nombre y tu edad, por favor, y el lugar en donde estás? Bueno, mi nombre es Sharon Toribio, completo. Sharon Alejandrina Toribio Pelayo, es el completo. Eh, y vivo en la Ciudad de México y mi edad ya son 50 años. Perfecto. Vamos a empezar con las preguntas particulares corren desde la perspectiva del autor. Ajá. ¿De qué manera ha evolucionado el uso del video, el videoarte y las tecnologías de imagen en movimiento en la producción artística tapatía durante los últimos 40 años? ¿Cómo viviste tú este Ujú. proceso a grandes rasgos o desde tu estructura, desde cómo tú lo recuerdas? Pues bueno, es interesante porque fíjate que cuando justo yo entré a estudiar a este diplomado, que todavía no era carrera, todavía no era nada, en la Universidad de Guadalajara, y justo el lugar era el Departamento de Televisión y Video de la Universidad de Guadalajara. Entonces era un lugar en el que Daniel Varela, que ahora es director del Centro de Arte Audiovisual, o ya tiene creo que otro nombre, pero bueno, él era ahí el director y traía esta propuesta de pues empezar a educar, ¿no? Como en este rollo audiovisual a las personas, ¿no? Y pues jóvenes en ese momento. Entonces yo entré ahí y fíjate que yo lo que recuerdo mucho era pues esta onda de cine, video y ¡puf! Una barrera así enorme, así porque era, pues el video era video, ¿no? O sea, no había nada digital. Entonces, de repente había esta aspiración de, ay, sí, es que hacen video, que un corto en video, pero no, pues, o sea, la onda es cine y como que era el elemento barato, o sea, al inicio, para estudiar cine, ¿no? O sea, como para hacer tus ejercicios y todo. Sin embargo, bueno, en esta escuela, algo que Varela tenía mucho era, pues, justo eso, encontrarle un lenguaje, pues, por todo esto que ya había de los setentas y del flux y todo esto del videoarte que ya existía, pues, pero en esta onda como que traía ese impulso de que pues no lo usáramos como es, como una herramienta, ay, de mientras hacemos cine, o sea, como hacer un corto en video, sino explorarlo y aprovechar la herramienta que era muy accesible y que era bastante, pues se podía mover la cámara, la podías usar, no tenías que tener un equipo y podías usarla tú solo. Y entonces se empezó a impulsar ese rollo de que contáramos cosas, pero desde un lenguaje solo del video, o sea, no pensando en cine, pues, no pensando en planos de cine ni nada. Entonces, como que desde ahí todos los ejercicios y todo lo que se hacía pues buscaba justo esa experimentación, por eso, pues esto del video experimental, ¿no? O sea, que ese nombre siento que ya se perdió un poquito, porque después lo que yo fui notando es que para eso recuerdo que nos decía mucho, no, es que ya el video, o sea, el video ya no va a haber cine, video, o sea, ya todo va a ser digital. Entonces, no, ¿cómo? El celuloide nunca morirá, y ya sabes, todo el mundo pegaba el grito en el cielo. Y recuerdo muy bien que hubo un festival de Guadalajara, de cine de Guadalajara, que cuando yo fui a una de las pláticas, fue cuando estaba entrando ya lo digital, ¿no? Ya que ya la cámara digital de cine y bla. Y recuerdo mucho a los estudiantes del CCC, unos chicos que estaban dando una plática hablando de cómo pues ya se podía usar esa herramienta y de cómo, por ejemplo, en After Effects ya podías blurear un fondo para que pareciera cine, o sea, cosas así como muy simpáticas de que ya estaban como, pues bueno, ahora sí que pues aceptando que ya el celuloide, pues ya, adiós, ¿no? Y que ya lo digital, pues ya videos, digital, pues ya, para mí fue como que un híbrido, ¿no? O sea, como que entonces ahí también ya siento que se perdió esta onda de lo experimental, o sea, como que también ahora lo que vi fue una barrera entre el lenguaje audiovisual narrativo y este rollo del videoarte.
que para mí no sé, o sea, yo siempre lo he diferenciado, o sea, no puedo decir que video experimental y videoarte es lo mismo, porque, bueno, vino todo esto de Croma, el Festival de Croma, que fue muy importante en Guadalajara con todo esto de que hacían de muestras de video experimental y videoarte, y que ahí lo veías, o sea, había propuestas de video experimental como que era más narrativo, más, y estaban estas propuestas de videoarte que de repente, pues podría ser un loop, de algo que cae y la pila esa famosa de los alemanes, ¿no? Una pila cayendo, paz, y estabas ahí 5 minutos viendo la pila cayendo. Y pues es otro, por eso siento que era otro tipo de lenguaje. Yo, yo en mi alucín digo que el video experimental, así como la Nouvelle Vague, así, ¿no? Hizo todo un cambio en el cine y todos los cineastas así jóvenes se fueron, pues ya, Spielberg ya pues hace lo que hace porque conoció la Nouvelle Vague, como que siento que el video experimental mutó también a mucho, o sea, toda esta, un lenguaje cinematográfico también de propuestas, y no digo pues solo en Guadalajara, obviamente en todo el mundo. Y, y bueno, te decía lo del croma, o sea, como yo con el videoarte realmente nunca mm, traté de hacerlo, hice videoarte como cositas así de, ay, sí, o sea, como más hipnóticas y cosas como más de tratar de decir algo, pero como que no me salía. Había un chico, Omar Guerra, no sé si lo ubicas, Inbox, esa revista de arte. Él traía mucho, él impulsó mucho el videoarte que siento ahí en Guadalajara, con estas exposiciones que hacía de Inbox, y a mí me invitó como 2 o 3 veces, estuve ahí, que fueron mis participaciones en videoarte, de que sí, una televisión enterrada y una mano ahí y otro en el Acné también, este lugar que había pues de fiesta, pero que también hacían sus propuestas ahí de repente artísticas, también ahí, pero no, nunca me atrapó. Con Omar Guerra como que había esa intención, me decía, es que no, y más esto, como que querían que soltara la narrativa. También cuando a mí me dieron la beca del FONCA, la primera vez, recuerdo Sara Minter, que en paz descanse, que fue pues, una vida artista muy importante. Ella, me acuerdo que siempre la pelea es que quieres contar, es que no cuente, que nada más, que sí. Entonces era todo un rollo, como que de repente dije, bueno, es que quiero contar, pero no quiero contar así, pero tampoco quiero clavarme en esto. Entonces, bueno, así, ay, no sé si me ando desviando, pero bueno, así era como yo veía que empezaron a ver como pues se empieza a bifurcar, ¿no? O sea, como que ya el videoarte, video experimental, cine. Pero bueno, lo que sí vi, esa evolución, y que a mí se me hace muy importante, es cómo el video de repente se fusionó algo que era visto como algo de televisión, ¿no? Algo barato, algo como amateur, de repente tuvo una importancia muy cañona y que hasta ahora, pues ya con los celulares, o sea, pues no grabas en celular y de verdad no filmas, o sea, todo es ya digital, pues. O sea, de repente el que se haya hecho digital, siento que rompió muchas barreras. Y para mí algo padre es que pues ya el lenguaje ya se quitó de tapujos de que, ay, no, yo soy cine, yo narro, yo experimento, yo soy videoarte. Ya realmente te metes a Instagram, te metes a cualquier red social y vas a ver un montón de propuestas de tipo desde narrativas muy convencionales hasta cosas muy locas, ¿no? Entonces creo que sí, pues eso, bueno, eso diría, no sé si algo por ahí me falte, pero eso No, es lo que he no, visto en la perfecto. evolución, pues, entre ese rollo de video analógico y lo digital, pues, cómo se expandió. Muy bien. Todas las respuestas están perfectas, ¿no? Bueno, No, sí, pero digo, si algo dices, ay, creo que no vas a iba ver por ahí, porque está hablando de... la entrevista va a volverte, o sea, Ah, ok, ok, va. vas a ver cómo esto va a empezar a agarrar forma. La siguiente Mm. pregunta sería, ¿qué características tuvieron las primeras experiencias de video y videoarte y tecnologías de imagen en movimiento en la vida cotidiana de los tapatíos?
características tuvieron las, Sí. ¿cómo? Perdón, ¿qué? ¿Qué características tuvieron las primeras experiencias de video y videoarte y tecnologías de imagen en movimiento en la vida cotidiana de Mm, los tapatíos? ok, o sea, características de cómo, qué ¿Cómo tú contaban, qué recuerdas, decían, qué, cómo tú ajá, recuerdas ajá. que empezó el video a formar parte de nuestra vida cotidiana, lo que en algún momento solo trabajaban los narradores o los artistas o los que hacían tele, Mm, y cómo esto fue evolucionando hasta, pues, hasta que, hasta lo que pasó, ¿no? Hasta como somos sí, 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 ahora. ya, ya, ya. Ah, Sí, ok. ¿no? Desde el Homo videns que llegamos a ser. Pues bueno, a lo que entiendo, o sea, pues es que realmente creo que fue por el celular, o sea, desde el iPhone que salió así el primero, o sea, que empezó a ver esta, eh, pues que se salió, ¿no? Del contexto de exposición, de galería, o sea, como que ya todo el mundo puede usarlo. No sé si va por ahí, pero también el rollo de que pues sí, yo recuerdo antes, por ejemplo, había mucho galerías, ¿no? O sea, cualquier café, la escalera y lugarcitos así que hacían exposición de videoarte, ¿no? Yo creo que, pero bueno, a ver, es que a ver si va por ahí, pero siento que hubo mucha, o sea, hubo un acercamiento a a esas narrativas. Croma, ya, para empezar, ¿no? O sea, Croma, el festival, que lo veían así como raro, ¿te acuerdas de este Arturo Suárez? Que pues descansé este señor que decía, me acuerdo mucho de su croma, ¿es en croma o no, ¿cómo? ¿Es en broma o es en croma? O sea, era como, como que todavía la gente decía, ay, estas loqueras, ¿no? O sea, como que, pero luego ya veían y había cosas que sí te enganchaban o cosas que decías, ay, bueno, no sé, no me está contando tal cual una historia, pero estoy sintiendo esto. Como que ahí hubo, yo creo que mucha base de lo que hay ahora, pues, para hacer un TikTok. O sea, ve el TikTok, sus efectos, todo esto es como los efectos de antes de esos que hacías que comprabas tu cajita hasta ajá, y que metías ahí. O sea, a veces, no, me recuerda pues a mí TikTok ese tipo de cosas que meten que la gente ya no, o sea, a lo mejor no sabes editar, pero puedes meterle una transición y lo hace así, como antes, como que se veían así media raras. A mí me recuerda mucho a ese rollo analógico. Pero bueno, decías de los tapatillos, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? O sea, es como ese rollo. eh, bueno, yo en la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara, me fui hace como 11 años. Bueno, me vine para acá a la Ciudad de México. Eh, no podría, o sea pues hay o sea, en Guadalajara lo que sí hay es yo no sé si fue pues por el video, eso sí puedo decir, fíjate, que en Guadalajara yo creo que algo que marcó incluso, yo creo, el video experimental, podría decir, a muchos chicos que a lo mejor empezaron a estudiar cine cuando empezó la carrera de cine en la Universidad de Guadalajara. Porque antes no había, por ejemplo, de cortos, así muestra de cortos de Guadalajara, pues una por ahí, pero todos tenían algo experimental. ¿Por qué? Porque eran con video, o sea, ¿sabes? Entonces todos tenían, por más que contaban y eso, pum, de repente se alocaban y tenían algo ahí locochón y se iban a una muestra de video experimental. Entonces, yo creo que sí marcaron, o sea, de alguna forma hay algunos chavitos, o sea, que fueron y que dijeron, ay, qué padre, o sea, o la narrativa, o incluso los mismos que hicieron video experimental y que después entraron a estudiar, porque creo que ya en la Universidad de Guadalajara fue cuando con Boris, que se inició la carrera de cine y ya fue otra estructura, pero pues al final de cuentas toda esa gente tuvo sus primeros, o sea, acercamientos en Guadalajara de exposición, de muestras de audiovisual, fue video experimental. Entonces creo que ya después
pues ya se hicieron ya muestras, ya en el festival, ya hubo cortos narrativos, ya más de cine, más con estas narrativas más convencionales. Pero creo que eso a lo mejor pudo haber sido un pequeño impacto de que antes había todo lo que se mostraba audiovisual en Guadalajara, todo era experimental o videoarte. Y ya después, pues ya hubo más cortos en forma, incluso en celuloide, los primeros de Paula Chaurán, de Sofía Carrillo, todos ellos que ya eran pues ya en cine, todavía alcanzaron el celuloide. Súper. Y te digo, vas a ver cómo las Ok, preguntas yo se decía, conectan bien padre porque la siguiente pregunta ok. sería, qué características contribuyeron a la demarcación del video, el videoarte y las tecnologías en movimiento y el cine y su apropiación del cine digital? ¿Cómo fue esta división donde decías, bueno, esto es video, esto es cine, Ajá, ajá. en una ciudad como Guadalajara que pues en ese momento, y creo que todavía, producir en cine en Guadalajara es como casi imposible, eh, a comparación de Ciudad de México, que pues como sabemos aquí, allá estaban la UNAM y el CUEC y el CCC y había toda otra estructura que hacía que en Guadalajara no se hiciera cine. ¿Qué Ujú. características encuentras tú en tu memoria que contribuyeron a la demarcación, a la división entre el video, el videoarte y las tecnologías de imagen en movimiento y el cine y su apropiación en el cine digital? ¿Qué características de mercado? Eh, pues sí, yo creo que eso, o sea, lo que dices de las escuelas, pues las escuelas fueron algo importante, ¿no? O sea, que no haya habido escuela, que haya habido escuela formal, porque creo que lo de esto que había en la Universidad de Guadalajara, el diplomado, pues sí aventó un montón de gente que pues ahí como que, ay, sí, hago video, pero sí, y muchos se fueron como bueno, se unieron a Ciudad de México como Paulina del Paso, que dijo, no, yo sí quiero ser del CCC y yo quiero, pues, o sea, como que esa era la aspiración, ¿no? Si querías hacer cine, pues venirte a la Ciudad de México y estudiar, como dices, en el Cueco del CCC. Eh, a ver, pero otra vez, repíteme por la pregunta. ¿Qué características contribuyeron a la demarcación, Eso, las características. ajá, Ajá. entre el video, el videoarte, el video experimental y el cine? Características como de imagen, de narrativa o lo que a mí se me ocurre. Pues digo, no es lo que se te ocurra, pero sí es, puede ser de imagen o narrativa, o también podrían ser técnicas, o también podrían ser sociales o políticas, ¿no? Que Ok, 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 ok. todo lo que tú recuerdes o tengas en la mente Ajá, de ajá, por qué decías esto es video y esto es cine. O sea, evidentemente el celuloide y la cámara, ajá, era, ajá, la tecnología fue una de esas características, pero creo que pasaron más cosas, ¿no? Porque al principio ya. creo que la intención era hacer cine en video. Ujú, Y ujú. pasaron cosas donde lo que menos Pasaron se cosas. hacía era narrativa, ¿no? Donde la intención final fue tronar la Ajá, narrativa. ajá, ajá. Por ahí iría la Ah, idea, ya, ¿no? ya, ya. Ya, ya, ya. Es que sí, yo me andaba perdiendo. Eh, sí, definitivamente, exacto, era el video, o sea, yo recuerdo mucho, era para televisión y era como ver televisión. Y de hecho era como, hacías un corto en video narrativo y era como, ay, la novela. Se veía como la novelita, ¿no? La escena de novela. De hecho, había un programa que intentó hacer como un rollo que era el de en Guadalajara, fue el programa de Berta Navarro que vino a producir, bueno, fue a producir a Guadalajara, invitó a varios como de esa generación un poquito antes de los noventas, como Rocío Canales, Cecilia Navarro, ah, de hecho Paulina del Paso estaba como entre medio, como en la nuestra y la de ellos. Hicieron varios cortos y tú los veías y eran muy narrativos, eran como cortos con un toquecito ahí medio experimental, pero en la narrativa, pero formalmente contados y parecían eso, como una novela, o sea, como que uno, o sea, entonces esa parte, eh,
como que no, bueno, a mí no me latía mucho, pero sin embargo, como dices, de repente se tronó, o sea, justo, o sea, empezó a tronarse la narrativa y empezó a ver esta propuesta que como que quedaba más, o sea, era más, es que el video era más tú, o sea, como que tú la cámara y era una visión como muy autoral, se me hacía, ¿no? Porque no, de repente ya no involucrabas tantas personas, o era el personaje, o era el audio, la música, pero ya no había esto de, ay, que el estadio, y que las luces y todo, porque entonces ahí era lo que decíamos, se acartonaba, ¿no? Era lo que, o sea, entonces eh, había también algo que marcó también mucho era lo que te decía de estos, de los efectos, pues cómo no, o sea, ahí podías usarlos, ¿no? O sea, podías usar efectos, el efectismo, ¿no? Que de repente, pues sí, para marear o para alucinar o para lo que fuera, pero se hacía. Luego, también con la onda de la computadora, la edición digital, eso fue también un parteaguas, porque vinieron otro tipo de efectos, efectos que luego, que yo admito, luego me encantaba ya meterle esta textura de cine, porque ya era como de, ah, es que se ve como chinito, pero seguía sin contar como cine, pues. Entonces, y bueno, estaba este rollo de, te digo, de que si querías hacer cine, pues tenían esa aspiración del CUEC. Y el video, pues era en, también hubo una época en la que estuvo marcado cuando ya estuvo en la escuela de cine, la de Boris, que ya había esta uy, los del CAP, pura pacheques, ¿no? Pura loquera, y los de acá ya son más formales, ¿no? Van para cine, para hacer una película. Entonces, sí hubo mucha como que, y también el videoarte, también siento que tuvo otra ramita, o sea, de repente la gente que hacía cine, este video experimental, de repente se fueron por videoarte y era un rollo más como de solo en galerías, ¿no? O sea, yo no ando ahí haciendo cine, video experimental. Los del videoarte luego había gente que me decía, ay, es que ya, eso, ¿por qué quieres contar, no? O sea, ¿por qué quieres contar? Y luego los del cine, hay un corto que tengo, Juego de Niñas, que cuando estuvo en el Festival de Cine de Guadalajara, llegaba, me decía Sara Minter, fue la que me dijo, es que quieres contar y no, o sea, deberías de soltarlo más. Y, por ejemplo, una Isabel Fregoso, me acuerdo que me dijo, ay, vi tu corto, me gustó, pero deberías de contar más. Entonces, así como de, ah, o sea, unos te decían, si era videoarte, te decían que no contaras, o sea, pero como que era un rollo muy, muy marcado, contar o no contar. O sea, contar, o sea, cualquier intención de que, ah, abrió, entró, vio, no, corta, o sea, ya, mal. Y cualquier cosa que entró y ahora se ve un pez, en cine, en los de la narrativa de cine era como, no, que eso, que, o sea, entonces, creo que hubo un momento en el que sí hubo como mucha diferencia, o sea, sí hubo hasta como una guerrita, no guerrita, pero así como de, ay, los que cuentan, los que no cuentan, que esas pacheques y que esto se va acá y bueno, eh, por ahí va. Totalmente, y eso es súper enriquecedor, ¿no? Que cómo se contaba o la narrativa definitivamente marcó una diferencia entre lo que se hacía en cine y lo que no, ¿no? Ujú. Traían esta idea de cada tiro cuenta y cada que aprietas Sí, ajá, el cosa video. que por eso a mí me da risa que ahora con los celulares y todo esto, que cualquiera tiene acceso, que te digo, los efectitos y eso, digo, uy, eso en ese tiempo, toda la gente amante del celuloide de no, así, se le daría el infarto, o sea, de saber, una, que sin estudios ni nada puedes meterte y poner y pum, pum, y hacer y que ya ahí estás. Y que de hecho hay un video experimental ahorita en las redes, muy cañón, pero la gente no lo llama así, porque pues ya es video de redes, pero porque lo hacen es autoral, la gente de su celular, y hay gente que hace cosas muy padres, y hay gente que, bueno, pero al final es, o sea, yo veo y hasta digo, ay, mira, esto parece un ejercicio que Varela diría, no, aquí haz esto y esto y esto, aquí estás tratando de decir, pero esto ya se usó hace años y ya sabes, pero bueno. ¿Cuáles fueron, o cuáles consideras, eh, las influencias locales, nacionales e internacionales
en el video, el videoarte y las prácticas artísticas de imagen en movimiento que influenciaron a Guadalajara, o a los artistas que vivían en Ujú, ujú. Guadalajara, más bien, ¿no? La ciudad no se influenció, pero los que vivían ahí sí. ¿Tú qué Fíjate recuerdas? que hubo, ajá, yo recuerdo, bueno, como al final de cuentas, en la escuela en la que pues yo estuve con Varela, pues era curiosamente mucho cine, porque pues no había así tampoco mucho videoarte. Obviamente era este, algo que te impactaba de entrada y que yo creo que era lo que originaba que mucha gente se fuera a lo del videoarte, pues era Nanjum Pai, que ya sabes, todos estos del Flux y de los setentas, que Bill Viola, o sea, como esa aspiración, que era la otra parte del cine, pero que era más en museo, ¿no? Yo, bueno, yo lo veo así como de proyecciones y televisiones y cosas acá, ¿no? Estos artefactos. Eh, yo, o sea, como que estaba esa parte así también de, uy, hacer eso, ¿no? Pero yo siento que fue más el cine, o sea, el cine al final de cuentas es el que, y el cine, pues como esto, como la Nouvelle Vague, o sea, el cine este de los setentas, locochón, que también creo que inspiró a mucha gente en Guadalajara, en esta onda internacional, pues, de de hacer cosas más locochonas, más como con tu propio, pues el cine de autor, o sea, pero el cine, o sea, curiosamente, para mí, fue como el que impulsó más eso. Y a nivel nacional, fíjate que sí hubo un momento en el que en la Ciudad de México se dio mucho esto del Tecmex, que fue, no Tex, el Tecmex, que fue esto de estos chicos de Alfredo Salomón, eh, Alejandro Valle, que hizo su documental, Fernando Llanos, sobre todo Fernando Llanos y Alfredo Salomón, Roberto López, que hicieron mucho videoarte, mucho video experimental, mucho videoarte, y muchos de ellos hicieron mucha de esta onda en museos de interacciones y cosas así, y otros hicieron ya como Fernando Llanos su documental de nazis contra, charros contra nazis, que fue algo importante porque ellos se unieron, cosa que en Guadalajara, fíjate que no se dio mucho, como un movimiento que dijéramos, nos llamamos tal y somos así, ¿no? No, o sea, Troma fue algo, pero fue una muestra, era un festival y ahí como que nos convocaba, pero nunca como que nos unimos como con un nombre o algo. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México sí se unieron y gente eran creo que de Puebla, no de Puebla, no, de Morelos, ¿de dónde es Fernando Llanos? Pero bueno, y originaban muestras y nos invitaban, o sea, era como, yo me acuerdo mucho ese de tequila con charanda que hacían porque era de Guadalajara. ¿Y de dónde es la charanda? Michoacán. De Michoacán. Entonces, eran así, en Michoacán, fíjate, había también, hay Claro, gente. falta Ah, un se va a acabar, minuto ¿verdad? para que se cierre esto. ¿Me puedes mandar tu link? Sí, te mando Y ahorita. ahorita seguimos. Está súper interesante. Órale. Te agradezco Va. mucho. Estoy bien feliz. No, a ti, órale, va. Ah, gatito. Sí, Va, ahí voy. se llama psicosis. Ay, qué padre.